vamos a continuar con la parte de norma internacional, que para mí eso es fundamental ahorita, ¿cierto? La mayoría, digamos que ya tenemos procesos definidos, pero no hemos hecho mayor cosa dentro del aplicativo. Para ello, entonces, ya se tuvo en cuenta el tema de la CES, que era lo que todo el mundo, como dijo la señora Marta iniciando, tenía la inquietud de que el SOFAR no tuvo la opción de poder utilizar el plan de cuentas de la CES. Sin embargo, cabe la anotación que, como les dijimos desde un principio, el que yo adopte el plan de cuentas que tiene la Superintendencia de Economía Solidaria no significa que no deba hacer cambios posteriores. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, el plan de cuentas de la Super ha tenido cambios y van a haber cambios en la medida en que vayamos avanzando. ¿Esto qué quiere decir? Que si por X o Y motivo yo tengo ya mi plan de cuentas homologado al 100%, y algunas cuentas están a 8 dígitos también. Entonces, si yo tomo la opción de homologar ese plan de cuentas bajo IFRS, lo primero que va a hacer que es parametrizarlo al 100% porque lo debo tener parametrizado, ¿cierto? Si no lo tengo parametrizado, si lo tengo mal parametrizado, de ahí también van a surgir errores en el balance cuando ustedes hagan la respectiva homologación. Y puede llegar a suceder que aquí a mañana la superintendencia diga, esta cuenta ya no va a ser caja, va a ser bancos, por ejemplo. Cuando ustedes vengan y cambien la cuenta contable dentro de la homologación que ustedes hicieron, el software, ¿qué va a hacer? Va a reprocesar toda la información. Por ende, usted va a perder el histórico que tenía bajo norma internacional. ¿Me hago entender? Ya se dieron cuenta de esa parte ahorita, iniciando que la superintendencia sacó un nuevo comunicado donde solicitó anexar, creo que fueron 3 o 4 cuentas contables dentro del plan de cuentas porque no estaban incluidas. Inclusive con las entidades que hicimos el ejercicio como tal de montar las mesas de ayuda e integrar esta información, nos pudimos dar cuenta que tenemos cuentas en mi plan local que no tengo ni dónde los voy a meter acá en el tema de la super, porque no hay un nombre parecido ni similar, ¿cierto? Ya el tema de los diferidos no lo voy a encontrar casi que por ningún lado. El tema de las amortizaciones, menos. Pero sí hay entidades a hoy, que ya estamos en abril de 2016, que todavía tienen amortizaciones, que todavía tienen diferidos, que porque la Junta no les autorizó llevar eso al gasto, que eso hay que seguirlo manejando porque entonces voy a dar pérdida, y si doy pérdida entonces me va a llegar la superintendencia acá, todo ese tipo de cositas. Eso ya no es tema aplicativo, a mi forma de ver. Ya tuvimos, y les diría a la super, si estuviera acá, tuvieran el tiempo suficiente para saber qué hacer con esa información. Pero al 2016 ya les queda muy complicado y muy posiblemente no vayan a saber en dónde poder ingresar esa información en el plan de cuentas de la super, porque ustedes no pueden llegar y crear una cuenta como la creamos en Trébol, ¿cierto? Yo no puedo llegar y decirle al plan de cuentas de la super que por acá en la cuenta 18 o en la cuenta 19 venga y venga e ingresa acá un auxiliar y cosas por el estilo. Que yo sepa, no hay lugar a esa parte. Entonces, esa de pronto sería la falencia si yo llegase a utilizar el plan de cuentas de la super bajo IFRS. Mas no quiere decir que no se pueda utilizar. ¿Me hago entender? Dentro de ese plan de cuentas, entonces les voy a explicar el proceso completo que debemos hacer. Todo parte de mi PUC de norma local, ¿cierto? El que yo siempre exporto acá por informes y consultas, contables, otras tablas, plan de cuentas. Este lo deberé bajar a Excel. Otra inquietud que nace es, yo aquí entré en mi plan de cuentas de norma local, cuando a mí me dieron el aplicativo me montaron un PUC y tengo cualquier cantidad de auxiliares que yo nunca he manejado, que eso es lo que todos decimos, ¿cierto? Si yo nunca las he manejado y si no tienen ningún movimiento en ningún momento, en ningún caso, aquí en el plan de cuentas está la opción de eliminar, porque nunca hemos depurado ese PUC. ¿Es recomendable eliminarlas?
Si usted está segura que no tiene movimiento. Ahora, si tuviese movimiento, el software le da la alerta de que tiene movimiento y no se la deja eliminar, ¿cierto? Pero vuelvo y le repito, ¿quién se ha tomado la molestia de poder depurar el PUC? Porque todos decimos, yo tengo cualquier cantidad de cuentas, y en el tema de las mesas de ayuda nos dimos, se resaltó esa parte. Es que a mí me da una pereza porque yo tengo 500 auxiliares que nunca he utilizado, yo para que me voy a poner a homologar esa vaina. Pero sucede, ejemplo, ¿cuál es la fácil? La fácil es yo llegar y sacar un balance de prueba a diciembre del 2014 que supuestamente va a montar el ESPA, ¿cierto? Y con estas cuentas auxiliares que me salen acá, que son las únicas que yo manejo, son las únicas que yo homologo. Eso lo han hecho varias entidades. Entonces me dicen, yo solamente moví estas cuentas y nada más. Solamente voy a homologar estas cuentas. Caso especial. Se presume que al 31 de diciembre la caja menor no tiene saldo. Por ende, ustedes no la van a ver acá. ¿Sí? Si yo no homologo la cuenta de la caja menor, yo hice la transferencia de la información, tengo el ESFA y vine y hice el reproceso del mes de enero. Ya en el mes de enero el balance no les cuadra a ustedes. ¿Por qué? Porque la cuenta de la caja menor no la homologamos. Entonces ahí ya, el balance que yo tengo en norma local no es igual al que tengo en norma internacional. Y comienzan las falencias. Y de ahí para adelante, todas las cuentas que, no sé, cuentas puente o ese tipo de cuenticas que yo utilizo temporalmente y que casi siempre solamente dejo bien revisaditas cuando cierro año. No se depuran todos los meses, sino solamente cuando cierro año tengo la precaución de dejarlas lo más depuradas posibles. Entonces la recomendación y en el ejercicio que hemos visto es que siempre se homologue el 100% de todas las cuentas auxiliares que usted tiene en su plan de cuentas local. Manéjelo o no lo maneje. Si usted tiene una cuenta por ahí en la cartera que nunca utilizó, homológuela, que independientemente, en ningún caso de que usted tenga el árbol de cuentas dentro del plan de la IFRS, si no tiene movimiento nunca le vaya a generar ningún conflicto. Pero la idea es que sí estén homologadas al 100%. Entonces, ¿hace un favor? Señora, ¿Me repite por dónde es que bajo este PUC? el PUC local, por informes y consultas contables, otras tablas, plan de cuentas. Gracias. Entonces, como les decía, partimos de que mi plan de cuentas de norma local deberá estar depurado o deberá estar parametrizado al 100% en todas las cuentas. Ya, tengan presente, si por X o Y motivo, que ya sucedió una entidad donde hicieron el ejercicio y entraron y cambiaron el plan de cuentas y fueron y vieron un balance del 2012-15 y no les cuadró el balance. ¿Fue por qué? Porque cogieron una cuenta y la parametrizaron mal. Fueron una cuenta del balance y le dijeron que era una cuenta de PIG. ¿Sí? O sea, aquí, ¿qué les sugiero antes de hacer eso? Primero, hagan una copia de la base de datos. ¿Sí? Porque es que es muy complicado que si usted tiene muchas cuentas por ajustar, se acuerde cuál fue la que ajustó mal. Claro está, que yo posteriormente puedo volver y bajar el PUC y revisarlo al 100% nuevamente de que haya quedado bien. Casi nunca se da, pero sí hay que estar concentraditos porque en la parametrización de esto puedo yo llegar a dañar los balances o los estados financieros. Y no necesariamente es que porque me montaron un parche o porque me salió un error, entonces yo le di enter y entonces no me descuadró el balance. No, aquí no hay de pronto lugar a eso. Y ya lo evidenciamos en el ejercicio que hemos hecho. Ya depurada esa información, ahí sí vengo a trabajar con el PUC de IFRS o el PUC sugerido. Este es un PUC cualquiera. Como todos sabemos, el plan de cuentas que yo vaya a manejar puede ser el sugerido, puede ser el de la CES, puede ser uno que yo me invente, ¿sí? ¿Qué hicieron en Chile?
En Chile tenían todo esto y le quitaron solamente un dígito, entonces ya no quedó 11050501, sino quedó 11551. Eso fue lo que hicieron en Chile. Y en esa forma ajustaron el plan de cuentas ellos. Entonces, independientemente del plan de cuentas que yo utilice acá, lo que debo tener presente es que todas mis cuentas de norma local deberán tener una homologación dentro del plan sugerido que ustedes vayan a montar. Vuelvo y les repito, sea el de la CES o sea cualquiera. Y lógicamente que este plan de cuentas de la CES, o de IFRS, deberá estar también bien parametrizado, porque también ha sucedido que mi balance bajo norma local está cuadrado. Yo paso toda la homologación en forma automática como lo hace el software y voy a mirar mi balance bajo IFRS y no cuadra, está descuadrado. Y también es porque el plan de cuentas bajo IFRS les quedó mal en el momento de la parametrización. Estos archivos que ustedes vayan a trabajar los deben guardar como un tesoro. ¿En qué sentido? En el sentido en que yo muy posiblemente tendré que ajustar en la medida en que vaya avanzando, pues tendré que hacer de pronto alguna homologación. Si yo llegué y hice la homologación y me di cuenta que me quedó un error en el tema de la homologación, pues ¿qué tendré que hacer? Ir a cambiar la homologación, anular los comprobantes que hice y volver a hacer los procesos para que me cojan las nuevas cuentas. De pronto no es sano, alguna entidad lo hizo y era, se le olvidó cambiar una cuenta de la parte de inversiones que le iba a llevar a la parte de los bancos, por la metodología que ellos van a utilizar. Y al contador le pareció fácil hacer una nota contable dentro del módulo de IFRS trasladándolo de las inversiones a los bancos, pero fue y me cambió la homologación. Entonces en su ESFA le quedó ese cambio con un ajuste, pero ya en adelante lo cambió bajo homologación. Entonces el balance después bajo el tema del ESFA, como se reprocesó la información, cogió el ajuste y cogió la nueva cuenta, entonces le duplicó el saldo. Entonces lo que hay que tener presente es arrancar el tema de raíz acá. Los únicos ajustes que yo debería hacer dentro del módulo de norma internacional, pues serán los ajustes con lo que tienen que ver con activos fijos, depreciaciones, cálculos de ese tipo. Ahora, muchas de las entidades tomaron la opción de que si sus activos fijos eran mínimos, ya lo que tenían 1 millón, 2 millones de pesos por depreciar, pues los terminaron de depreciar al 100% porque nunca tenían la información que se requiere para poder manejar el módulo de activos fijos. Fecha de compra, un número de factura, un valor de IVA de la factura, el tema del costo amortizado, muchas cosas que no tenían, entonces les pareció mucho más fácil enviar al gasto lo que les quedaba por depreciar de la parte de los activos fijos. Pero pues lógicamente no todas las entidades van a hacer eso. Listo. Disculpe, ¿está vigente en el módulo NIR el plan sugerido por el aplicativo Trello? Vuelvo y te repito, el software tiene el módulo para que yo importe un PUC. Usted puede montar el que usted desee, independientemente sea el de la C, sea el sugerido o sea uno que usted se invente. El que yo desee montar, el software lo permite montar. ¿Por qué? Porque el software identifica caracteres o números, ¿cierto? Él no identifica de dónde provienen. Entonces cualquiera puede importarse en ese sentido. Pero la pregunta concreta es, ¿ustedes tienen montado en el aplicativo el plan sugerido o el de la SUSE? No hay ninguno, está en blanco. O sea, no es como cuando tú compras Trébol y viene un plan de cuentas ahí montado. No, si tú entras allá al módulo de IFRS, eso está en blanco. Porque ¿quién lo trabaja? Lo trabaja la empresa. Y la empresa es la que dice qué cuentas va a montar y qué cuentas no va a montar. Igual que el plan de cuentas local. El plan de cuentas local ahí hay uno que uno monta recién compran el aplicativo. Pero como usuarios, ahora que estamos haciendo dentro de los nuevos clientes que tenemos, ese es el que yo le voy a montar. Pero si usted quiere, páseme el que usted maneja de esta forma parametrizado y yo se lo importo. ¿Sí? Entonces a las entidades algunas les da pereza hacer todo esto. Sí, ay no, yo mejor dejo el que usted tiene y yo me pongo a ajustar las 30 cuentas que yo solamente utilizo para de contar. ¿Sí? Pero no hay ningún plan de cuentas allá. La opción del plan de cuentas está totalmente en blanco. Ahora, dentro de ese plan de cuentas
hay dos formas de ajustar, porque si yo tengo demasiados ajustes por hacer en esto, es muy complicado que yo me ponga cuenta por cuenta y entre el aplicativo, y eso me puede demorar hasta mediodía, ¿cierto? De pronto hasta más, dependiendo qué tan desorganizado de pronto esté o qué tanta falta de parametría le falte. Yo puedo tenerlo aquí al 100% parametrizado y lo podemos importar. Esa es una nueva opción que salió ahora, de poder importar ese plan de cuentas local. Esa opción no existía, pero es apenas lógico que si yo lo voy a cambiar y lo dejé mal parametrizado, lo voy a importar, pues lógicamente si yo lo parametrice mal manualmente, pues aquí también le va a salir a falencia y puede dañar los estados financieros solo por parametrización. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo importar? Tendré que eliminar la primera fila, que son los nombres. Dejo las columnas tal cual como las trae el aplicativo, la exportación a Excel, y lo guardo como, le coloco el nombre y acá le digo que es texto limitado por tabulaciones, que es, digamos que el 98% de la estructura que maneja el aplicativo, ¿cierto? Entonces yo tendré que crear un auxiliar diferente para cada uno de ellos de acuerdo al porcentaje. Este me da que es del 6%. Entonces aquí en la parte baja yo digo que la base es del 6%, para que el software, cuando yo saque el certificado, me traiga la base automáticamente. Si no tenemos esta parte parametrizada, en el certificado de ingresos y retenciones, en base, le van a aparecer un poco de asteriscos. De aquí nace el tema de los certificados. Dentro de la nueva versión que se está desarrollando, ya se tiene contemplado que cuando ingrese por contabilidad movimientos, aquí hay una casilla donde yo le digite la base. ¿Sí? Lo que sucede es que en la metodología de las cooperativas y los fondos de empleados, esto es mínimo. El manejo acá es como solamente de proveedores y pagos a terceros y para de contar. Diferente es cuando yo manejo el módulo de inventarios. ¿Tenemos aquí entidades que manejan el módulo de inventarios? Sí, sí. ¿Sí? ¿Full? No, dejamos inventario. Manejan inventarios. O medio full. El full lo pone cada uno. Bueno, dentro de la parte de inventarios, cuando yo hago un movimiento de cardes, que básicamente es una entrada, él aquí sí le pregunta el porcentaje de retención que aplica, el porcentaje de ICA que aplica, si es responsable de IVA o no es responsable de IVA, si tiene IVA deducibles, que eso automáticamente el software calcula de acuerdo a los porcentajes que lee, y ahí sí le sale el de, o sea, no necesita colocarle base, sino de acuerdo a lo que yo maneje en los inventarios, él automáticamente me calcula la base, y la sumatoria de eso pues tendrá que ser siempre el 100% de la factura. Ahora de pronto hablamos un poco más de inventarios porque pues la mayoría no los maneja. Entonces, como les comentaba, ya está contemplada esa parte. También el cierre de terceros. Aquí por contabilidad, cierre de terceros es que yo hago el cierre de terceros. Este cierre de terceros en algunas entidades hacen inclusive hasta el cierre de terceros de los fondos sociales. ¿Por qué? Porque cuando yo mando el fondo social allá, el software me manda todo tercerizado, ¿cierto? Pero esa plata no es de los asociados. Entonces yo puedo fácilmente hacer el cierre de terceros de los fondos y mandarlo solamente al DIC de la entidad, de la cooperativa o del fondo. ¿Para qué? Para que cuando a mí mi revisoría fiscal me pida un balance por terceros, no le mande yo como unas 50 páginas de solo los fondos sociales. Y les queda de pronto un poco más presentado. ¿Cómo se hace? Tendré que tener una nota de contabilidad o un tipo de comprobante para poder hacer el proceso. Digamos que lo vamos a hacer con una nota de contabilidad. Le digo que la fecha del documento va a ser diciembre 31 del 2015.
¿Qué cuenta voy a cerrar? 2445. Digamos que es. ¿Cuál es la cuenta de destino? La misma cuenta. ¿Cuál es el NID de destino? El NID del fondo de la cooperativa o de la empresa, ¿cierto? O de la DIAN. En el caso, qué pena. Usted estaba enfocada en el tema de los aportes. El NID de la DIAN. Y acá saltas a que corte al 2015-12 y hago el proceso. Y ya él automáticamente me realizó todo el proceso. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y si yo voy y hago el cierre del mes y miro mi balance, ojo con eso también. Tengamos presente que yo siempre que miro un libro mayor, primero tengo que hacer el cierre de mes. ¿Qué es qué proceso? Contabilidad, cierre de mes. Este proceso, ¿qué es lo que hace? Solamente acumula saldos a libros mayores, nada más. No es que el que yo haga el cierre de mes ya nadie más puede entrar a digitar información y nadie más puede de pronto hacer procesos dentro de ese mes. Este proceso lo deberé hacer cuantas veces desee o cuantas veces lo crea pertinente para poder mirar los balances. Porque también sucede dentro de la parte de soporte que me llaman y me dicen, es que yo le hice un ajuste a la cuenta de caja y voy y miro el balance y sigue igual. ¿Por qué? Porque no hice nunca el cierre de mes. Yo hice el proceso del ajuste, pero si no hago el cierre de mes y voy y miro mi balance o mi libro mayor, el balance sigue en las mismas. No va a tener ninguna afectación en ningún momento. ¿Queda claro el tema del cierre de terceros o tienen alguna inquietud? O sea, ¿qué cuentas Sí, claro. recomiendas para hacerle el cierre de terceros? Sin problema tú lo puedes hacer al cierre de diciembre. ¿Qué es lo que de pronto afectaría? Lo que le aconsejaría es que se hace si no lo hizo en diciembre, aquí la fecha del comprobante la coloque con fecha de 1 de enero del 2016. Pero en los saldos le dicen que los saldos sean a diciembre 31. ¿Para qué? Porque usted ya imagino que ya tendrá libros oficiales impresos y demás, ¿cierto? Entonces, el cambiar esto acá, puede que aquí a mañana su revisoría fiscal diga, no, pero una cosa es lo que usted tiene en el aplicativo y otra cosa es lo que usted tiene acá. Pese a que solo sea manejo de terceros, ¿no? Que en teoría no tendría por qué afectar. Si ya hay cierre fiscal, no implica hacerlo posterior. Por eso digo que la fecha del comprobante no podrá ser a diciembre del 2015. Los saldos sí a diciembre, pero la fecha del comprobante ya deberá ser con enero del 2016. Excepto que usted vaya y anule su cierre fiscal, otra vez lo reprocese y nuevamente corra saldos. Que no creo a estas alturas de la vida que aún no se pongan eso. Exacto. Por eso es importante la fecha del último cierre contable. ¿Qué es la fecha del último cierre contable? ¿Qué es este ítem? Esa es, digamos que la llave que me bloquea un mes cuando ya el contador o el gerente o el que haga sus veces decida que ya no necesita más movimientos dentro de ese mes. Dentro de las entidades que se trabaja el día a día, casi siempre el contador apenas presenta sus respectivos impuestos, de una vez viene acá y hace el cierre de mes. Para que ya por ningún momento, por ningún motivo, le dañen los impuestos. Y ya con esa llave, la persona que vaya a mover o que se le haya olvidado ingresar una factura de causación o yo qué sé, necesariamente tendrá que recurrir a esa persona para decirle, mire, se me olvidó porque no quedó ingresada dentro del mes que era. Pero sí ha pasado que a veces, Sí, por ejemplo, después de ese cierre van a migrar algo, por ejemplo, van a subir aportes y le da la fecha del cierre que dice y lo deja pasar. Ya esa es una opción que se tenía abierta, pero se va a cerrar y es solamente la importación de archivos. Y ese En la importación de archivos sí lo permite, pero ya se está cerrando esa opción para que tampoco deje migrar la información si esto está cerrado, por ningún motivo. Edwin. Pero Señora. internamente, ¿cuál es la opción para que el administrador de los usuarios permita hacer esa operación solo a uno? Que tenga el permiso, Porque usted, que tenga el permiso entre el perfil. Cuando tú creas el usuario, el que yo pueda hacer ese proceso depende de mi perfil. Algunos documentos. A ver, lo más sano es que yo dentro de la entidad
de vez en cuando venga aquí en la parte de usuarios, informe de usuarios, lo baja a Excel, aquí vamos a ver por pantalla por ejemplo, y aquí pueda visualizar el usuario qué opciones tiene, porque eso casi nunca lo hacemos dentro de las entidades. Nosotros tenemos un usuario con el que trabajamos que muchas veces puede hacer más de lo que realmente debemos hacer y no están de pronto delimitados al cargo que están ocupando, ¿sí? Pero aquí es fácil de revisar qué puede hacer ese usuario y ya posteriormente les explico cómo modificarlo. Entonces, la parte del último cierre contable. Dentro del último cierre contable, Y es que, por ejemplo, en el caso cuando yo hice pues una consulta incluso ayer porque después de que yo hice el cierre fiscal, ¿cierto? No he podido volver a sacar un balance antes de cierre. Pues todas las cuentas de resultados, un balance de diciembre, todas me salen en cero. Hice la consulta y me respondieron pues que lo que tenía que hacer era, bueno, que posiblemente después de haber hecho el cierre fiscal hicimos un cierre del mes como tal. Eso uno no lo sabe, pues porque como cualquier persona puede correr un cierre del mes, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo... no cualquier persona, por eso vuelvo y te O repito. sea, cualquier usuario. El usuario que tenga la opción de correr un cierre de mes o que tenga la opción de unos procesos generales dentro del aplicativo, debe ser un usuario que maneje la información bien y que maneje los procesos bien, ¿sí? Porque si tú delegas una persona, pues de pronto una responsabilidad hasta una persona que no tenga el conocimiento, ¿qué te va a decir? Yo lo hice porque a mí me dijeron que lo hiciera y para de contar, pero no tiene ni idea qué implicación tiene. Yo tengo jefes de cartera que me dicen, yo corrí la provisión de cartera y le digo, ¿usted sabe qué hace todo eso? Yo no, yo solo sé que tengo que ingresar ahí y darle salvar y no más. Sí, bueno, puede suceder eso, pronto yo creo que en muchas partes, pero el tema era ese. Lo que yo iba a preguntar es, no hay una forma que cuando yo haga el cierre fiscal, por ejemplo, quede ya limitado y que si alguien va a cerrar otra vez el mes de diciembre, como estamos diciendo, cuando esa persona tiene la opción, lo tiene por decir el asistente, el auxiliar contable de hacer un cierre cuando hace un registro, a ver si lo que estamos diciendo, correr los acumulados. Entonces, si tiene esa opción, ¿cierto? Lo puede hacer y yo que soy el contador no me di cuenta. Entonces, supongo que pronto eso está pasando en el caso mío porque yo no puedo sacar un balance ahora antes de cierre. Ok, ¿sí? Entonces tendrás que decir acá que el último cierre es a diciembre del 2015. Sí, pues ya tiene uno cerrado enero, febrero y marzo del 2016, ¿no? También. Y si yo llego acá y hago el cierre de mes de diciembre del 2015, le dice que no se lo van a hacer, mira. ¿Qué quiere decir? Cuando yo haga o digamos que el proceso para hacer el cierre de mes, ¿cuál es? Primero que ya tenga todos mis estados financieros finiquitados. Después, que antes de yo hacer el cierre verifique que el resultado de mi PIG es el mismo que me traslada el software en la cuenta 350501. Porque es que también tenemos entidades que durante todo el año tienen descuadrada la utilidad. No es la misma en su balance. Y hasta en diciembre se dieron cuenta. Solo cuando hicieron el cierre del ejercicio. Entonces, esa utilidad debe pasar 100%. No puede pasar. Creo que en el PIG no saca los decimales y en el balance sí lo saca. Es la única diferencia. Pero en pesos no tendría por qué variar. Después de haber hecho la acumulación de saldos y después de haber hecho el cierre del PIG, usted lo único que deberá hacer es ingresar a hacer el cierre del último periodo contable. No puede, como le indicaron en el correo, hacer un cierre de mes, porque es decirle, ya hice un cierre, reprocéseme ese cierre. Entonces ahí es donde te elimina el PIG. Por ejemplo, lo que me contestaron a mí ayer precisamente es eso, que seguro hubo un cierre después de que se había hecho el cierre fiscal y pues yo digo, si yo ya hice el cierre fiscal, ¿por qué yo voy a poder volver a cerrar el mes de diciembre? Porque no tenía cerrado el mes. No tenía cerrado el mes. Tú puedes, le pongo el ejemplo, yo he visto entidades que esta opción no la utilizan y el último cierre contable fue en el 2011. No, siempre se va colocando esa fecha, cada que se hace un cierre uno, pues por ejemplo en mi caso se coloca Te lo estoy demostrando. la fecha. Te lo estoy demostrando que si yo la tengo cerrada, él no deja correr el cierre.
y te lo estoy mostrando en una base de datos. Bueno, entonces la opción que me dieron es Tienes que anular el cierre realizar fiscal. el cierre fiscal. Anular el cierre fiscal, correr el cierre de mes, volver a hacer el cierre fiscal, cerrar acá el mes y ya volver a hacer el cierre de enero. Porque la otra inquietud que tenemos muchas entidades es, ¿por qué yo estoy trabajando en enero y no tengo saldos de diciembre? Porque no he hecho el cierre fiscal, ¿cierto? Pero lamentablemente de pronto no somos tan juiciosos o no tenemos la cultura de tener un cierre fiscal en los primeros días de enero o en los primeros 15 días. El cierre fiscal va a ser por ahí como en febrero, como 8 días antes de la asamblea. Sí, señor. Algo así. Edwin, pero Ahí se dan cuenta cuando a veces en tesorería estamos en sobregiro y es porque consultamos el saldo de bancos y no nos ha arrastrado el acumulado, ¿sí? Entonces ese es el tema, es que también ahí les decía, cada uno debe tener sus controles internos en el aplicativo. Por ejemplo, en el cierre fiscal. El cierre fiscal es ya, se le echó la bendición, firma de revisor, de contador que está pendiente, se hace el cierre fiscal, previamente pues los acumulados, se mira el balance periodo 2012, periodo mes 12, periodo 13, y ya cuando estamos seguros de que quedó bien, ahí sí ponemos última fecha de cierre de esta fecha, para este caso. Y eso nos va a blindar en que alguien se equivoque y le dé un acumulado a los meses anteriores, porque ahí es donde se pierde el trabajo. Entonces toca entrar y borrar el cierre fiscal, volver a acumulados y volver a hacer todo el proceso. O sea que, también puede ser que tiene permiso sobre el usuario. exacto, ese es el otro tema de control interno que es importante, que el director, el responsable como administrador del sistema tenga claro qué permisos tiene cada usuario, porque a veces el superusuario es voz populi, ¿sí? A veces el usuario del gerente o algo es conocido que la clave 1, 2, 3, 4, 5, bueno, no, le está pidiendo cada vez, pues coloquémosle 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ahí está, digamos, yo les digo a veces, es el cajero automático de cada uno. Si pasa algo en un crédito, en una operación, en 1 a 1, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del que se fue a almorzar y dejó el equipo prendido con la clave? Sí. Tengas presente. Edwin, una pregunta. Señora. Yo tengo entendido que el programa no tenía periodo 13 cuando uno hacía el cierre fiscal. Y cuando se hacía el cierre fiscal, sí pasaba lo que dice la compañera, que uno volvía a imprimir los estados financieros y las cuentas de resultados ya aparecían en ceros. No aparece. Mi pregunta es, ¿actualmente está pasando así? O sea, ustedes ya crearon el periodo 13 y entonces uno en el periodo 13 es que hace el cierre y yo puedo sacar mis estados financieros a diciembre y me siguen botando los saldos del estado de resultados, ¿no? No. Por eso, entonces, ¿qué era lo que ustedes nos decían? Antes de correr el cierre fiscal, saquen unos reportes de estados financieros para la super, para la declaración de ingresos, porque cuando uno lo volvía a imprimir ya se perdía el historial de los saldos de las cuentas de resultados. Ajá. ¿Sí? Listo.